Buenas tardes a todos. Hoy es 16 de diciembre y estamos en la sede del Instituto Juan de Mariana para la última conferencia del año, y hoy nos acompaña el director de esta casa, Juan Ramón Rayo, que nos va a hablar sobre 10 mitos de la izquierda sobre el liberalismo. Pero gracias, Juan Ramón. Nada, muchas gracias, José, y bienvenidos a todos a esta conferencia de cierre del año, un año en el que creo que hemos hecho muchas actividades y que ha sido bastante provechoso, pero que en todo caso esperemos que sea bastante menos que el próximo año, 2018, donde, como ya sabéis, hay una gran cantidad de eventos muy centrados en torno también a la Montpellerín del mes de septiembre-octubre, que esperemos os sean de vuestro agrado. Bueno, ¿de qué va esta charla? Pues va sobre 10 mitos de la izquierda sobre el liberalismo. Y en este sentido, dos aclaraciones previas. Primero, no son 10 críticas más o menos fundamentadas que la izquierda haga al liberalismo y que luego haya que desmentir desde planteamientos liberales. No, lo que quiero estudiar son 10 caracterizaciones erróneas que la izquierda hace sobre el liberalismo, 10 muñecos de paja, 10 errores de concepto que la izquierda tiene sobre el liberalismo. Por tanto, no es que haya que mostrar por qué la izquierda se equivoca en la crítica específica que hace, es que la crítica específica que hace no es aplicable al liberalismo. Ese es el primer matiz. Y el segundo, que tampoco pretendo decir que toda persona que se considere de izquierdas caiga en estos 10 muñecos de paja. Habrá personas que no caerán en ninguno de ellos, habrá algunos que solo en uno o en unos pocos, pero en general, y como veréis, creo que sí son 10 mitos, 10 caracterizaciones erróneas que de alguna manera en esta sabiduría convencional que nos rodea sí suelen atribuirse al liberalismo. Entonces, para empezar, simplemente una definición muy breve de liberalismo. El liberalismo es una filosofía política que defiende un igual derecho de todas las personas a perseguir sus diversos proyectos vitales, sus diversos proyectos de vida, sus distintas aspiraciones vitales, mediante la salvaguarda de una esfera de derechos centrados en la libertad individual, la protección de los objetos pacíficamente adquiridos y la salvaguarda también de los acuerdos voluntariamente suscritos. Por tanto, a través del reconocimiento de esa esfera de derechos individuales, caracterizado en definitiva por libertad personal, propiedad privada y contratos voluntarios, el liberalismo estructura los términos de la convivencia en un mundo donde cada persona persigue sus propias metas, sus propios objetivos, que en muchos casos pueden ser contradictorios o incompatibles con los de otras personas, y donde por tanto hace falta poner una serie de fronteras o de condiciones de satisfacción mutua para que, si tú quieres hacer algo, yo quiero hacer otra cosa y las cosas que queremos hacer son incompatibles, pues tú las puedes hacer aquí, yo las puedo hacer allí, o tú no me puedes obligar a mí a hacer las cosas que tú quieres que yo haga, pero yo no quiero hacer, y viceversa. Bien, por tanto, el liberalismo estructura los términos ya ni siquiera de la convivencia, sino incluso de la coexistencia. Hay veces que ni siquiera podemos convivir propiamente, vivir en común, pero al menos no nos agredamos, al menos vivamos separadamente y cada uno persiga sus propios proyectos de vida. Entonces, esa es la visión más minimalista, diría yo, del liberalismo. Y es una visión que entre todos podemos, creo, compartir y suscribir. ¿Problema? Pues que esta visión es frecuentemente distorsionada por la izquierda, también por la derecha, lo que pasa es que esta charla está centrada específicamente en la izquierda, es frecuentemente distorsionada y caracterizada de un modo muy distinto. Entonces, ¿qué 10 mitos sobrevuelan esta definición? Primero, el mito de que el liberalismo es atomista, que el liberalismo niega la existencia de la sociedad. Por ejemplo, el sociólogo Berkeley Franz, en su libro The Language of Current Economics, Social Theory, the Market and Disappearance of Relationships, del año 2015, afirma lo siguiente: la sociedad desaparece para el neoliberalismo. Toda relación humana es relegada al olvido. Además, para ser verdaderamente autónomos, las personas viven una existencia solitaria y anómica. Prosperan o fracasan solos y no cabe esperar ningún tipo de ayuda salvo quizá de sus familias. Pero cualquier implicación mayor estaría injustificada y sería contraproductiva. Aquellos que fracasan no merecen ninguna consideración especial. De acuerdo con la explicación neoliberal,
tomaron decisiones erróneas y no aprovecharon las oportunidades que les proporcionó el mercado. Por tanto, según esta visión, el liberalismo solo cree en las personas, solo cree que existe cada persona individualmente y que no hay nada así como una sociedad dentro de la cual vivamos todos. Probablemente haya liberales que sí hayan caído en este error, pero diría que no es algo ni mucho menos generalizado dentro de la tradición de pensamiento liberal. Porque lo primero que hay que distinguir es individualismo filosófico, individualismo metodológico, individualismo jurídico, individualismo ético y atomismo social. Y son dos categorías radicalmente distintas. El liberalismo sí es individualista moral, individualista ético, en el sentido de que considera que el sujeto de derecho es la persona. El sujeto que debe ser protegido, cuyos derechos deben ser garantizados para desarrollar un proyecto de vida propio, es el individuo. No es el colectivo, no es la nación, no es la clase social, no es el conjunto del planeta, no es la naturaleza, no es la religión, no. Son cada una de las personas individualmente consideradas que son los que tienen derechos y en el ejercicio de esos derechos persiguen sus proyectos de vida. Eso es una cosa, y otra muy distinta es que el liberalismo sea antisocial, que el liberalismo reniegue de la sociedad, que el liberalismo odie la sociedad. Evidentemente odia el colectivismo filosófico, rechaza el colectivismo filosófico, rechaza otorgar derechos a ciertos grupos, a ciertas organizaciones, para pisotear los derechos de los individuos. Pero el liberalismo perfectamente acepta que vivimos en sociedad y que vivir en sociedad es algo maravilloso, enriquecedor y donde también, evidentemente, como ahora comentaremos, pueden surgir fricciones y para regular, para sustituir, para de alguna manera acabar con esas fricciones, existen los derechos centrados en el individuo. Por tanto, individualismo moral sí, atomismo social no, y de hecho el liberalismo reconoce la importancia crucial que juegan en nuestras vidas las instituciones sociales desarrolladas en muchas ocasiones no como consecuencia de una planificación deliberada de esas instituciones sociales, sino como consecuencia de la interacción espontánea de las personas. Como sabéis, lenguaje, normas jurídicas consuetudinarias, el dinero. Todas esas instituciones que no han sido creadas exactamente por nadie, la cultura de una sociedad y que sirven para que las personas se coordinen, evidentemente existen, evidentemente son muy valiosas y son muy importantes, y son tan valiosas e importantes que el liberalismo en cierta medida trata de evitar que sean manipuladas políticamente por parte de una organización política que es el Estado, que en muchas ocasiones quiere manejarlas, quiere planificarlas, quiere regularlas, para aprovecharlas en su beneficio o en el beneficio de aquellos grupos que llegan a parasitar el Estado. Por tanto, no es que el liberalismo niegue la sociedad, el liberalismo defiende los derechos del individuo para perseguir su proyecto de vida y también constata la existencia de instituciones sociales tremendamente útiles para que las personas puedan coordinarse y convivir. No hay que caer en el error en el que caen muchos intelectuales de izquierdas, de pensar que por el hecho de que el liberalismo pueda llegar a ser, no diría ni siquiera que todos los liberales lo son, pero pueda llegar a ser, yo mismo lo soy, antiestatista, que por eso somos antisociales. No hay que confundir la sociedad, ni siquiera las comunidades voluntariamente formadas por individuos, con el Estado. Y de hecho, pretender tildar al liberalismo de antisocial por ser o por poder ser antiestatal es introducir de refilón una falacia en la argumentación, que es una falacia potencialmente totalitaria, en el sentido de que la sociedad queda incluida dentro del ámbito de planificación estatal. Y evidentemente, si las relaciones entre personas son objeto de decisión estatal, las interacciones entre los individuos pues quedan sometidos a la autoridad del Estado. Bien, por tanto, no es verdad que el liberalismo sea atomista, el liberalismo reconoce la existencia de la sociedad, pero protege al individuo frente a otros individuos y frente a otros grupos que quieran conculcar sus derechos y sus proyectos de vida. Segundo mito. Bien, puede ser que la sociedad exista, pero el liberalismo defiende algo así como la ley de la selva, que
todas las personas están ahí juntas y se relacionen según la ley del más fuerte. El más fuerte es el que impone su voluntad en sociedad. Por ejemplo, el periodista británico Paul Mason, en su libro Post-Capitalism del año 2015, dice: el neoliberalismo es la doctrina de los mercados salvajes. Y Kenneth Friedman, que es presidente de una minera, de Clifton Mining, en su libro The Myths of the Free Market del año 2003, dice lo siguiente: el liberalismo no es compatible con la democracia y, llevado al extremo, conduce a la ley de la selva. Si el Estado nunca interfiere, todos podríamos escapar con un asesinato. Y si no hay que llevar la postura liberal hasta el extremo, ¿hasta dónde hay que llevarla? ¿Cuál es la diferencia entre ningún gobierno y un gobierno mínimo? Los intentos de justificar el liberalismo, incluso el no extremista, han fracasado. Bien, evidentemente el liberalismo no es la ley de la selva. De hecho, el liberalismo es una filosofía política que establece un ámbito de protección jurídico sobre cada persona. Es decir, el liberalismo es, al final, un conjunto de reglas. Es la reflexión filosófica sobre cuáles son las mejores reglas para regular la convivencia o coexistencia entre las personas. Y precisamente los derechos individuales, que son la base del liberalismo, son restricciones laterales, como las llamaba Nozick, limitaciones a lo que un individuo o un grupo de individuos puede hacer a otro individuo. Por tanto, no tiene nada que ver con la ley de la selva, donde hay una ausencia de reglas moralmente justificadas para proteger a cada uno de los seres que en la selva subsisten, sino que es todo lo contrario. El liberalismo es una forma de escapar de la ley de la selva. Incluso algunos autores, por ejemplo Locke mismo, hablaban de escapar del estado de naturaleza a través de la adopción de un sistema normativo basado en la defensa de la libertad individual. Y esa defensa de la libertad individual, ¿cómo se consigue? Con derechos, con reglas. Por tanto, no con la regla de la ley del más fuerte, sino con una regla universal de todos y cada uno de los individuos, por ser personas, tienen derecho a su libertad personal, derecho a conservar y a utilizar aquellas cosas que han adquirido pacíficamente y que no tenían ningún dueño previo, y derecho a asociarse con otros individuos para cooperar y para fundar asociaciones que permitan satisfacer los fines comunes a todos esos individuos. Por tanto, liberalismo no es ley de la selva, liberalismo es un conjunto de normas centradas en la defensa, en la salvaguarda de los proyectos de vida de cada agente individual. De hecho, la auténtica ley de la selva es la soberanía política, la autoridad política, es la argumentación de que el Estado, por ser Estado, es soberano. La soberanía justamente se define como poder de decisión último en el caso de un Estado sobre un territorio y sobre la población que reside en ese territorio. Y si el Estado le atribuimos soberanía, ¿qué significa? Que puede conculcar cualquier otro derecho, porque él es el último que decide y el quien tiene en última instancia el poder absoluto. Y esa sí es la ley de la selva. La ley de la selva, el mandato estatal, la imposición estatal, el decreto estatal, en contra de los derechos individuales, es la auténtica ley del más fuerte, la ley de quien tiene en última instancia el ejército detrás y te puede amenazar para imponer su voluntad sin ningún tipo de justificación moral. Se hace porque lo digo yo, no porque de esta manera, por ejemplo, consiga que todos preservemos nuestra capacidad para desarrollar nuestros proyectos de vida. Bien, por tanto, ni el liberalismo es atomista, ni el liberalismo cree en una sociedad donde el león sea el que reine. Al contrario, el liberalismo protege los derechos individuales de cada persona para que no haya leones que se lo coman. Entre ellos, o de manera muy especial, el Estado, que sí es un león que aquellos que acusan al liberalismo de ser la ley de la selva suelen defender entusiasmados. Tercer mito. El liberalismo no cree en la cooperación humana, solo cree en la competencia. Por ejemplo, el escritor británico George Monbiot, que hace unos años publicó un famoso artículo que probablemente leería y se tradujo también al español, El liberalismo, la ideología en la raíz de todos nuestros problemas. Pues en este artículo tiene una frase bastante conocida que es: el neoliberalismo ve la competencia como la característica definitoria de todas las relaciones humanas.
Y el economista Christian Felber, en su libro La economía del bien común, del año 2010, también dice: para el liberalismo, la economía de mercado es el sistema económico más productivo que hay. Y así lo ha decidido la historia. La competitividad incita a producir de forma incomparable, además de ser una característica propia de la naturaleza del ser humano y, por tanto, inevitable. La idea, por tanto, es que el liberalismo hace algo así como apología de la competencia salvaje, y que la cooperación, la posibilidad de que nos reunamos y voluntariamente cooperemos, es algo que el liberalismo detesta. Hay que ser tiburones entre nosotros, no hay que juntarse en forma de manada para perseguir algo así como el bien común a todos los que se asocian. Esto es evidentemente falaz. El liberalismo, si una libertad social defiende frente a todas, es la libertad de asociación. Es decir, la libertad personal la podría defender el liberalismo con Robinson Crusoe. La propiedad privada la podría defender el liberalismo con Robinson Crusoe. Pero una vez vivimos en sociedad, la libertad básica dentro de la sociedad es la libertad de asociación. La posibilidad de llegar a acuerdos entre las personas para perseguir fines que son comunes a todas esas personas. Y también, por supuesto, a la posibilidad de no asociarnos con aquellas personas que no queremos asociarnos. Porque la libertad de asociación tiene esas dos caras: asociación y desasociación o no asociación. Si a mí me obligan a participar en una asociación de la que no quiero formar parte, me están impidiendo a su vez formar parte de otras asociaciones de las que sí quiero o puedo querer formar parte, ¿bien? Porque hay asociaciones que son frontalmente incompatibles entre sí. Entonces, el liberalismo, de hecho, llega al extremo, si leemos a Mises, de definir la sociedad como un conjunto de relaciones que estructuran la cooperación humana. Es decir, para Mises, la idea última que hay, o el fundamento último que hay detrás de la sociedad, es la cooperación. Vivimos en sociedad para cooperar. Incluso diría que es una visión demasiado instrumental de Mises. Vivimos en sociedad para más cosas que para cooperar, pero un fundamento claro de la sociedad es la cooperación entre las personas. Y las asociaciones que dentro de una sociedad surgen, asociaciones voluntarias, también son asociaciones propiamente cooperativas. Por tanto, la libertad de asociación, que es una libertad individual básica, nos remite a formas de cooperación, no a formas de competencia. Ahora bien, la libertad de no asociación, que como os he dicho es el reverso de la libertad de asociación, también es importante para cooperar, pero ya empieza a señalizar formas de competencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero cooperar con una persona y la otra persona no quiere cooperar conmigo, yo tengo que convencerla, que persuadirla para que coopere conmigo. Y si hay mucha gente que quiere cooperar con esa persona escogerá con quién cooperar. Y escogerá fruto de un proceso de competencia de potenciales cooperadores con esa persona. En el emparejamiento humano creo que se ve de manera muy clara a la hora de formar una familia, cómo la familia es un entorno de cooperación, pero también ha surgido a través de relaciones de competencia entre ambas partes. Por tanto, realmente no puede llegar a haber competencia sin cooperación, porque competimos en gran medida a través de cooperaciones. Muchas veces cuando hablamos de competencia tendemos a pensar únicamente de competencia entre individuos, pero fijaos que la mayor parte de las competencias que se establecen en sociedad son competencias entre grupos, no entre individuos. Es decir, competencia entre equipos de fútbol, competencias entre empresas, competencias entre asociaciones, son entre equipos profesionales, son competencias entre grupos, personas que cooperan para competir con otras personas. Incluso la guerra, llevado al extremo, es una competencia por la supervivencia entre individuos que cooperan. Evidentemente la guerra es la antítesis absoluta del liberalismo, pero para que veamos que en sociedad la competencia normalmente se estructura vía cooperación entre grupos. Y no puede haber una competencia verdaderamente efectiva, no puede haber competencia empresarial sin empresas. Podría haberla entre autónomos, sí, pero imaginemos lo poco eficiente y lo poco productivo que sería un mundo de productores unipersonales, donde todos compitieran entre sí. Sería un disparate, e incluso para aquellos que mantengan una visión ultraeconomicista del liberalismo sería algo poco apetecible, ¿no? Un mundo donde solo produjera cada persona. Y como digo, tampoco puede haber
auténtica cooperación sin competencia, por lo que os explicaba, sin que compitan las partes que pueden querer cooperar más adelante. Yo no puedo elegir con quién cooperar y con quién no. Si a mí me obligan a formar parte de un grupo del que no quiero formar parte, yo no estoy cooperando. Me están subordinando a los intereses del grupo, me están parasitando, porque estoy ahí sin que yo quiera estar ahí. Es decir, me obligan a estar ahí para que el resto que sí quieren que yo esté, extraigan algo de mí sin que yo obtenga nada a cambio o considere que no estoy obteniendo nada a cambio. Por tanto, hay que mantener la posibilidad de escoger emparejamientos y esos emparejamientos se escogen de manera competitiva. La sociedad, por tanto, son entramados de competencia y de cooperación. Ambos procesos son imprescindibles para convivir y para cooperar, pero en última instancia la sociedad es cooperación. De hecho, fijaos que económicamente, ya os lo he comentado, cooperamos dentro de la empresa, equipos de trabajadores, directivos, incluso la estructura empresarial, la estructura entre empresas es cooperación, proveedores que venden a otras empresas y que incorporan parte de los inputs que les han vendido, los bienes intermedios que les han vendido. ¿Y dónde se produce sobre todo la competencia? Al final, también entre medias, pero al final del proceso productivo, una vez está acabado el bien de consumo. ¿Y cómo compiten las empresas? Por el favor del consumidor. Porque al consumidor se le dice, oye, de todo esto que te ofrecemos, ¿qué prefieres tú? ¿Qué quieres escoger tú? Por tanto, las empresas compiten por ganarse el favor del consumidor. Y el consumidor, al poder elegir, al poder determinar, no, contigo yo no quiero cooperar, yo no quiero que tú me vendas, yo no te quiero comprar esa basura que acabas de producir, yo quiero comprar ese otro producto que sí satisface mis necesidades. Al dar esa posibilidad de elegir, al dar esa posibilidad de contigo no, contigo sí, es cuando se establece una competencia entre empresas, pero son empresas que internamente, con sus factores productivos, están cooperando. Cuarto mito. Vale, el liberalismo cree en la sociedad, por ejemplo, aunque sea vía empresarial, incluye elementos importantes de cooperación, pero el objetivo del liberalismo es mercantilizarlo todo. El objetivo del liberalismo es que todo tenga una contraprestación monetaria, que todo se pueda comprar y vender. Por ejemplo, el geógrafo David Harvey, muy influyente en Podemos y que ha escrito uno de los libros más famosos, no de gran calidad en mi opinión, pero uno de los libros más famosos sobre la historia del neoliberalismo, A Brief History of Neoliberalism, en el año 2005, dice: el neoliberalismo pretende someter toda acción humana al dominio del mercado. Asimismo, el sociólogo argentino Ronaldo Munk, en Neoliberalism and Politics and the Politics of Neoliberalism, también del año 2005, dice: el neoliberalismo ha tratado de convertir al ciudadano en un consumidor. Compro, luego existo. La visión compleja y empoderada del ciudadano en la clásica exposición democrática ha sido reducida en la era neoliberal al poder de la tarjeta de crédito y los placeres del centro comercial. Bien. Asimismo, la politóloga estadounidense Wendy Brown, en un libro bastante famoso de hace un par de años, Undoing the Demos, Neoliberalism Steals Revolution, dice: el neoliberalismo transmuta toda parcela y actividad humana, junto con los propios seres humanos, en una parcela de actividad económica. Toda conducta deviene una conducta económica. Todas las esferas de la existencia son analizadas y medidas mediante términos y métricas económicas, aun cuando esas esferas no puedan medirse directamente. Y ya por último, el pedagogo estadounidense Henry Giraud, Against the Terror of Neoliberalism, del año 2004, dice: la economía neoliberal, con su búsqueda incansable de valores de mercado, se extiende ahora a la totalidad de las relaciones humanas. Por tanto, la idea base es: el neoliberalismo es economicismo y lo único que pretende es que todo tenga una contrapartida monetaria, que todo se pueda comprar y vender. Como ya os he comentado, el liberalismo es un ideal supraeconómico, es una filosofía política. El liberalismo razona, reflexiona sobre cuáles son las condiciones para la coexistencia y convivencia del ser humano, para que los distintos proyectos de vida enfrentados puedan materializarse simultáneamente sin que los agentes se maten entre ellos, sin que los agentes se exploten o se violenten unos a otros. Ahora bien, lo
que esto sea así, es decir, que el liberalismo sea un ideal supereconómico, no significa que sea un ideal antieconómico o no económico. El liberalismo también es economía, porque dentro de las relaciones humanas, dentro de las aspiraciones personales de un ser humano, también están las relaciones comerciales, es decir, la economía. Y por tanto, en la medida en que el liberalismo salvaguarda los derechos individuales de una persona para hacer lo que quiera, en definitiva, salvaguardando a su vez el derecho de otras personas a hacer lo que quieran y compatibilizar esos dos a hacer lo que quieran, pues en la medida en que salvaguarda ese derecho de la persona a vivir su vida, también salvaguarda el derecho de esa persona a vivir su vida buscando aspiraciones económicas. Por ejemplo, creando una empresa, produciendo un producto y vendiéndolo, haciendo campañas publicitarias, trabajando en departamentos de marketing, etc. Todo eso, que son aspiraciones humanas, perfectamente legítimas, como lo puede ser trabajar en una ONG o pues dedicarse a cualquier... leer, escribir poesía, criar bonsáis, escribir haikus, lo que sea. Todas esas aspiraciones son aspiraciones plenamente legítimas, también comerciar. Y por tanto, si comerciar es una aspiración humana legítima, protegida por la esfera de derechos de una persona, la economía que recae en esa esfera también será protegida. Además, no hay que perder de vista que en ocasiones mercantilizar una relación puede ser una forma de estructurar la cooperación. Imaginemos que una persona solo quiere como contrapartida, para cooperar contigo, dinero. Pues en ese caso, pagarle es una forma de cooperar, es una forma de llegar a un intercambio mutuamente beneficioso. No digo que toda relación deba estructurarse a través del intercambio monetario. De hecho, muchísimas de nuestras relaciones no se estructuran a través de intercambios monetarios, pero muchas otras sí. En sociedades que son complejas, que incluyen, por tanto, a millones de personas, y que no se basan por imposibilidad cognitiva en una confianza y un conocimiento recíproco de todas y cada una de las personas, una forma de estructurar la cooperación es: yo hago esto, tú haces esto, y yo te doy esto a cambio de lo otro y tú a cambio de esto. Y esos son intercambios económicos. Sin la posibilidad de esos intercambios económicos, muchas relaciones de cooperación no se llevarían a cabo absolutamente de ninguna manera. Todos vosotros, especialmente gracias a la globalización, estáis cooperando diariamente con centenares o millones de personas a las que no vais a conocer nunca. Sin la posibilidad de intercambios económicos, no cooperaríais nunca con ellas. Por tanto, esa mercantilización lo que abre es la puerta a formas alternativas de cooperación que no dice el liberalismo que deban ser las únicas o que sean superiores a otras formas de cooperación, pero que sí son tan válidas como otras y que por tanto merecen la misma protección que otras. Y son, además, unas que si no se llevan a cabo, no es que se estructure la cooperación de otra manera, es que esas redes de cooperación se pierden, desaparecen, y por tanto o las estructuramos así o no se estructuran. Y por eso, de hecho, cuando muchas veces los que hacen esta crítica proponen dejar cosas fuera del ámbito del mercado, no moralmente, que al final moralmente cada uno puede tener la opinión que quiera sobre qué debe transarse, con qué debe comerciarse o no, sino coactivamente, es decir, conculcando los derechos de las personas, lo que pretenden hacer en muchos de esos casos es evitar formas de cooperación, prohibir, restringir, limitar formas de cooperación. Vayamos con un ejemplo muy actual, la gestación subrogada, por ejemplo. La gestación subrogada, hay dos modalidades, bueno, hay muchas, pero puede haber dos modalidades, una altruista y otra comercial. En la altruista, la gestante cede voluntariamente el útero, normalmente porque tiene una relación de amistad o cercanía con los padres comitentes que quieren que geste a su embrión, y la gestante lo hace a cambio de nada, a cambio de la gratitud de la otra pareja y de hacerles felices. Ya desde mi punto de vista yo diría, hombre, algo tan duro, tan valioso, tan importante, que lo tenga que hacer sin ningún tipo de contrapartida, más allá que ver la propia felicidad de los padres, pues al final casi parece que hay un aprovechamiento de los padres de esta mujer que cede al final un mínimo de 9 meses de su vida para gestar, pero bueno. Y luego hay otra modalidad, que es la gestación subrogada comercial, donde la gestante cobra y donde la gestante, por tanto, no tiene por qué tener
una relación de amistad o de afinidad de ningún tipo con los padres comitentes. De hecho, en muchas ocasiones ni siquiera los padres quieren conocer a la gestante para no entablar un vínculo emocional ni que la gestante lo entable con ellos. Entonces, cuando se propone prohibamos la gestación subrogada comercial, hay partidos que las quieren prohibir todas, hay partidos que quieren legalizar solo la altruista, pero ninguno, por desgracia, hoy en día quiere legalizar también la comercial. Cuando se plantea hay que prohibir la comercial, lo que se está diciendo es hay que prohibir la posibilidad de que determinadas mujeres que quieran cooperar de esa manera con determinadas parejas que aspiran a ser padres, cooperando en este caso con esta mujer, puedan hacerlo. Es decir, estamos prohibiendo relaciones de cooperación. Con la excusa de que no se esté mercantilizando una mercancía, prohibimos la transacción, la cooperación en sí misma. No es que prohíbas la participación del metal, del vil metal, lo que prohíbes es que una pareja sea padre y una mujer sea gestante. Y prohíbes que los dos se pongan de acuerdo en ayudarse mutuamente. Bien, por tanto, la crítica a la mercantilización en muchas ocasiones lo que esconde, o ni siquiera lo esconde, es un deliberado intento de prohibir formas perfectamente válidas de que varias personas estructuren su vida y cooperen entre sí. Quinto mito. El liberalismo presupone que el ser humano es perfectamente racional. Por ejemplo, el filósofo italiano Franco Berardi, en su libro After the Future, del año 2011, dice: el mito de individuos libres compitiendo lealmente a partir de su conocimiento perfecto sobre el mercado es otra mentira. Los seres humanos reales no son máquinas perfectas y racionalmente calculadoras. Y el mito de las expectativas racionales finalmente ha sido desacreditado después del estallido de la burbuja inmobiliaria. La teoría de las expectativas racionales es crucial para el pensamiento neoliberal. Suponer que los agentes económicos son libres de elegir en un modo perfectamente racional cuál es el mejor acuerdo a la hora de comprar y de vender. Y a su vez, Bruce Gibney, que es un inversor en capital riesgo y además fue inversor en PayPal, escribió en el año 2015 un libro titulado A Generation of Sociopaths, es decir, una generación de sociópatas, How the Baby Boomers Are Betraying America, del año 2015, dice: el neoliberalismo necesita partir de la base del Homo economicus de Adam Smith y de John Stuart Mill. El individuo racional que optimiza sus decisiones económicas. Pero al final solo se encuentra con el imperfecto Homo sapiens y desde los años 70 en adelante tiene que aceptar la existencia de una generación de Homo sociopathicus. Los resultados no han sido buenos. Bueno, aquí hay que empezar distinguiendo dos formas de hacer filosofía, que son dos formas que además arrancan con John Rawls. John Rawls decía, podemos hacer teoría ideal o teoría no ideal. La teoría ideal es cuáles son las reglas adecuadas, los acuerdos adecuados de convivencia, en el supuesto de que todas las personas tengan predisposición a cooperar, que nadie quiera saltarse las reglas, que además haya buena información sobre las reglas, etc. Entonces, en un mundo ideal, ¿qué funciona mejor? Y ahí podemos decir, vamos a analizar el socialismo en un mundo ideal. Es decir, vamos a analizar el socialismo asumiendo que los dirigentes no son corruptos, que se esfuerzan por sacar adelante las empresas públicas de la mejor manera posible, donde además pues no hay Stalins de por medio que manden a la gente al gulag, donde el poder absoluto de los jerarcas socialistas no son abusados. Bien, y de la misma manera podemos decir, vamos a analizar el liberalismo, suponiendo pues que la gente no intenta saltarse las reglas, que además las empresas no se insubordinan ni intentan dar golpes de Estado, etc. Eso sería el campo de la teoría ideal. Y luego podemos hacer filosofía no ideal o teoría no ideal, es decir, qué pasa en el mundo tal cual es. ¿Qué pasa en el mundo con las limitaciones cognitivas y con los incentivos perversos que tenemos? Entonces, muchas veces la izquierda plantea la trampa de comparar el ideal socialista con el no ideal liberalismo. Y ahí evidentemente, bueno, incluso ahí creo que no salen ganando, pero ahí evidentemente, pues si tú comparas el mundo de las mil maravillas con el desastre de cualquier otro sistema que implique seres humanos, pues sale ganando el ideal de Los Ángeles. Claro, pero lo que hay que hacer es comparar el ideal y el ideal o el no ideal con el no ideal. Bien. Entonces, el liberalismo
cuando hace teoría no ideal, evidentemente adopta, como cualquier otra filosofía que intente hacer teoría no ideal bien, tiene que adoptar una antropología realista. Es decir, ¿cómo es el ser humano? Pues el ser humano tiene estas limitaciones cognitivas, el ser humano en determinados contextos puede tener una inclinación a hacer el bien, pero si le colocas dentro de otros contextos o de otro sistema de incentivos, puede ser una máquina de matar y una máquina pérfida. Los empresarios, desde luego, son dados a la corrupción, como también lo son los políticos, y ese es el entorno, la antropología realista, que adopta el liberalismo cuando, por ejemplo, hace public choice, es decir, cuando estudia la elección pública en el ámbito no solo político, sino también en el ámbito de las burocracias empresariales. Y es ahí donde tenemos que reflexionar. Es decir, ¿qué es preferible? Dadas las limitaciones cognitivas que tenemos los seres humanos, dados los incentivos perversos de los seres humanos, ¿qué es preferible? ¿Un sistema donde todo el poder esté concentrado en manos de unos pocos y donde además no es que el poder esté concentrado desde un punto de vista factual, es que legitimamos que el poder esté concentrado ahí y le damos autoridad política a ese señor para que pueda hacer lo que quiera? O un sistema donde el poder estará muy disperso en muchos rincones de la sociedad, pero donde además y sobre todo no hay una legitimación de base, que eso es lo que defiende y la batalla de las ideas que da el liberalismo, no hay una legitimación de base para que haya nadie por encima del derecho, es decir, que no haya nadie con privilegios para poder aplastar los derechos individuales de otras personas. Es decir, dado que somos seres imperfectos, dado que no tenemos toda la información, dado que además procesamos fatal la información, le vamos a dar poder a una persona, le vamos a dar todo el poder a una persona que va a procesar fatal la información, que no va a tener toda la información y que no va a saber moverse en ámbitos con unas competencias gigantescas a la hora de tomar decisiones. Pues no parece la alternativa más lógica. Esto ya es la contradicción en la que cayó en su momento Hobbes. Es decir, si el hombre es un lobo para el otro hombre, que es lo que decía Hobbes, no parece que lo más inteligente sea montar un Estado omnipotente y colocar a un lobo al frente de ese Estado omnipotente. Bien, por tanto, no es verdad que los liberales no sepamos cómo es la persona, no es verdad que necesitemos partir de una visión antropológica irreal del ser humano para que el liberalismo sea funcional. El liberalismo es un sistema imperfecto, como todos los sistemas compuestos por seres humanos, pero es, de los que conocemos, el menos imperfecto para articular la coexistencia dentro de la sociedad. Y si transponemos esa misma imperfección humana a otros sistemas donde el poder y la legitimidad para el ejercicio del poder es muy grande en muy pocas manos, entonces pues todos los problemas que veíamos con el liberalismo ahora se sufren, pero multiplicados por 100. Sexto mito: el liberalismo cree que el mercado es perfecto. Ya no solo que el ser humano es racional, sino que el mercado es perfecto, porque podría suceder que el ser humano no fuera racional, pero que el mercado fuera un ente mágico que al agregar todas las imperfecciones de todos los individuos diera como resultado algo perfecto, ¿no? Por ejemplo, el economista estadounidense Thomas Paley, en su libro From Financial Crisis to Stagnation, del año 2012, dice: para los neoliberales estadounidenses, la economía es determinista y puede describirse mediante la formulación matemática de la economía neoclásica. Los mercados, ahora redefinidos como mercados libres, son también esenciales y se los tiende a analizar a través de las anteojeras de la perfección. Los mercados perfectos, o una suficiente aproximación a ellos, vendrían a caracterizar a los mercados realmente existentes en el capitalismo. A través de la Escuela de Chicago, el neoliberalismo mutó a una filosofía sobre el fundamentalismo de mercado. Y a su vez, John Leake, en su libro Economics vs. Reality del año 2015, dice: el concepto de mercados perfectos se halla en el corazón de la teoría neoliberal. En semejante mercado, si es que existe, todas las transacciones se producen voluntariamente entre compradores y vendedores, sin que ninguna tercera parte se vea afectada para bien o para mal. Los teóricos neoliberales también sostienen que todas las necesidades humanas serán satisfechas si dejamos libres a los mercados. Bueno, evidentemente, ningún liberal que conozca ha dicho nunca, que yo sepa al menos, y desde luego no es algo generalizado,
que los liberales sean el jardín del Edén, que el liberalismo sea el jardín del Edén, donde todo sea automáticamente satisfecho. Los mercados son estructuras de cooperación y evidentemente cooperamos para satisfacer nuestros fines. Ahora, que cooperemos no significa que vayamos a tener éxito a la hora de satisfacer nuestros fines. A su vez, es evidente que esas estructuras de cooperación son estructuras que no funcionan perfectamente. Son estructuras donde hay fricciones, donde hay obstáculos para que la cooperación sea verdaderamente efectiva o para que los problemas generados por la cooperación solo afecten a aquellas personas que están estrictamente cooperando. Toda la teoría de los fallos de mercado, que yo no la llamaría tanto fallos de mercado como problemas de coordinación del mercado, es algo que desde luego un liberal puede negar, puede empecinarse en negar, porque dogmatismos los hay siempre en todas partes, pero a poco que uno estudie cómo funcionan realmente los mercados, evidentemente un liberal no está ciego y ve que en los mercados también hay fallos, hay problemas de coordinación. Y se defiende académicamente el liberalismo no porque se presuponga que no existen esos fallos de mercado, sino siendo conscientes de que esos fallos de mercado existen, que esos problemas de coordinación existen, y viendo cómo el mercado institucionalmente puede minimizar esos problemas. Porque, de nuevo, cuando hablamos de los fallos de mercado, suele haber otra falacia en el otro lado, y es, vamos a contraponer los fallos del Estado con las políticas públicas dirigidas a solventar esos fallos de mercado, olvidando, no digo que todo el mundo lo haga, pero muchos sí, y desde luego en manuales introductorios a la economía esa segunda parte está normalmente ausente o al menos muy minimizada, olvidando que las políticas públicas que pretenden solucionar los fallos de mercado también son problemáticos, también tienen problemas. Cojamos algo tan sencillo como los impuestos piguvianos. ¿Qué es un impuesto piguviano? Pues básicamente, si una actividad genera una externalidad negativa, si yo contamino a la propiedad de otra persona, como yo no estoy internalizando todo el coste de lo que estoy generando, como estoy contaminando y la contaminación no me la trago solo yo, sino también el vecino, yo tendré una tendencia a contaminar más de lo que contaminaría si todo el humo, si toda la contaminación me la tragara yo. ¿Cómo podemos elevar el coste real de la persona que está contaminando para que alinee correctamente sus incentivos con sus costes? Es decir, dado que está mandando parte de su coste a otro y no lo sufre él, pues incrementémosle el coste de lo que está haciendo para que se autorracione. Bien, pues una propuesta es un impuesto piguviano. Gravamos la actividad que está haciendo y como ahora le sale más caro realizar esa actividad, hará menos de esa actividad, contaminará menos. ¿Problema? Pues los dos problemas típicos que tiene no solo el mercado, sino sobre todo, creo, aquellos modelos de organización ajenos al mercado. Problema de información. ¿Cuál es la magnitud adecuada de ese impuesto piguviano? Porque nos podemos quedar cortos o nos podemos pasar. Y si nos pasamos, el problema es el inverso, es que hacemos menos de esa actividad de lo socialmente óptimo. El impuesto piguviano se suele defender junto con la subvención piguviana. ¿Qué es la subvención piguviana? Pues que como yo, si realizo una actividad con una externalidad positiva, no me estoy apropiando de todos los rendimientos sociales que genera esa actividad, vamos a darte una subvención para que no te quedes corto haciendo esa actividad. Por ejemplo, si escribiendo libros de economía liberal pues se generara un bienestar mucho mayor que el dinero que yo puedo obtener cobrando, escribiéndolos y vendiéndolos, pues la teoría es que me tendrían que dar una subvención para que yo escribiera muchos más libros. Entonces, el fallo de mercado ahí, ¿cuál sería? El problema de coordinación, ¿cuál sería? Que la gente querría más libros, pero como no se pueden organizar adecuadamente para pagarme todo el beneficio que yo genero por esos libros, me dan una subvención para que yo escriba más. Escribo poco, he de escribir más. Bueno, fijaos que es el problema inverso al anterior, es decir, el que contamina, contamina demasiado. El que hace externalidades negativas hace demasiado de la acción. El que genera externalidades positivas hace demasiado poco. Bien, pero es que con impuestos piguvianos podemos transformar el problema de una externalidad negativa en el equivalente al problema de una externalidad positiva. Si yo coloco un impuesto muy grande y hago que el contaminador contamine mucho menos de lo socialmente adecuado, sé que suena raro que haya un nivel adecuado de contaminación social, pero recordemos que la contaminación va asociada a una actividad productiva. Si esa actividad
desaparece, eso puede ser socialmente muy perjudicial. Bueno, pues si le metemos un impuesto muy grande que haga que esa persona casi no produzca nada de la actividad contaminante, eso es el equivalente a cuando yo no escribía suficientes libros. Por tanto, problema de información, que como no sabemos la magnitud del impuesto peuviano, podemos generar otro fallo de mercado sobre un fallo de mercado. Problema de incentivos. ¿Cómo sé yo que un político que tiene el poder para decir esta actividad la grabo, esta no va a abusar de ese poder para perjudicar a una empresa que le cae fatal? O para cobrarse una mordida a cambio de no aprobar un impuesto peuviano. O que a lo mejor, aunque hay dos empresas que contaminen, pues reduzco muchísimo la contaminación de una con un impuesto gigantesco a esa empresa y digo, bueno, pues como esta ya contamina mucho menos, la otra no hace falta que contamine tanto menos. Es decir, al final, esos problemas también existen en la política y las políticas públicas sufren de esos problemas. Por tanto, ¿cómo solventamos problemas de coordinación, externalidades, bienes públicos, asimetrías de información? ¿Cómo los solventamos? Pues no hay una solución que sea perfecta y que logre la coordinación sin riesgos asociados. Las políticas públicas los tienen y muchos. A poco que estudiamos las políticas públicas tal cuales son y no tal cual aparecen en los libros de texto idealizadas, empezamos a ver problemas por todas partes. De la misma manera, si estudiamos los mercados tal cuales son, también veremos problemas. La ventaja de los mercados es que, precisamente porque son instrumentos de cooperación, también tienden, que no digo que lo consigan, pero tienden a buscar y a veces encontrar formas de solucionar esos fallos de mercado, esos problemas de coordinación. Generan marcos institucionales que permiten, a lo mejor no acabar con ellos, pero sí minimizar su importancia a la hora de estructurar la cooperación. Por tanto, insisto, una defensa liberal del mercado no es una defensa liberal de la inexistencia de problemas de coordinación, es una defensa basada en el estudio de los mercados frente al estudio de las políticas públicas y al convencimiento, espero que honesto, de que las instituciones de mercado son superiores en general, porque tampoco tiene por qué ser esto una regla universal, pero en general son superiores a las políticas públicas para solucionar los fallos de mercado. Los mercados no funcionan bien, el Estado funciona peor y por tanto nos quedamos con el mal menor. Séptimo mito sobre el liberalismo. Que el liberalismo se fundamenta en la idea de, o necesita, de un crecimiento infinito en un mundo con recursos finitos. Por ejemplo, el filósofo de la religión Clayton Crockett, en Radical Political Theology, Religion and Politics After Liberalism, del año 2011, dice, en la medida en que el liberalismo está intrínsecamente conectado con el capitalismo moderno, el liberalismo se desmorona ante la existencia de límites reales a la disponibilidad de tierra, agua, combustibles fósiles, absorción atmosférica del CO2 y otros recursos naturales finitos. El capitalismo depende del crecimiento indefinido, cuando no del crecimiento infinito, pero el planeta está compuesto por recursos finitos que está sufriendo de sobrepoblación y de sobreexplotación a tasas exponenciales. ¿Puede el capitalismo sobrevivir sin crecimiento? No lo sé, pero lo dudo. A su vez, el filósofo Amador Martos, en su libro Podemos, Crónica de un Renacimiento, del año 2015, supongo que ahora cambiaría el título, pero dice, en ese declive civilizatorio, el racionalismo pragmático, capitalismo, ha tocado fondo, pues no se puede vivir bajo un crecimiento infinito en un planeta finito, como sostiene el economicismo neoliberal. Es tanto el dolor y el sufrimiento provocado por el sistema capitalista que ha removido las entrañas de las personas, y por eso ha surgido Podemos, para que las personas tomen las riendas de su destino y no dejarlo en manos de los plutócratas. Y a su vez, el premio Nobel Joseph Stiglitz, en El precio de la desigualdad, en el prólogo de la edición española, año 2000, no, perdón, esta cita era para el anterior, era para el mercado perfecto. Pero bueno, os la leo por si, para respaldar la posición anterior. Recordad, la caracterización del mercado perfecto. Esas políticas fundamentalistas del mercado también se denominan neoliberalismo. Como explicaré más adelante, no se basan en una profunda comprensión de la teoría económica moderna, sino en una interpretación ingenua de la economía, basada en los supuestos de una competencia perfecta, de unos mercados perfectos y de una información perfecta. Bueno, lo primero es que
ahí puede haber crecimiento con recursos finitos. De hecho, los recursos han sido finitos desde el origen de la humanidad y hemos crecido mucho. Es decir, cuando se dice, la Tierra es un planeta finito, claro, es que no lo era desde el minuto 1 de la historia de la Tierra. Sí, lo que tú me estás queriendo decir es que ya hemos llegado al límite hoy del aprovechamiento de esos recursos finitos, pero eso requiere de una demostración adicional más allá de decir que no podemos seguir creciendo en un planeta con recursos finitos. Hay mucho margen de crecimiento, aunque los recursos sean finitos. ¿Por qué hay mucho margen de crecimiento? Porque una forma de crecer es aumentar la productividad, es decir, con unos mismos inputs obtener un output mayor y, por tanto, con unos mismos recursos obtener mayor disponibilidad de bienes finales. Además, muchas de los bienes o servicios que estamos produciendo o que podemos producir son bienes que incluso pueden tener una intensividad bastante baja en términos de recursos. Es decir, ¿cuánto cuesta ahora marginalmente en términos de recursos producir un libro que lean cientos de millones de personas? Pues cuando cientos de millones de personas ya tienen, no digo que el hecho de tener, pero una vez ya tienen dispositivos electrónicos para leer, el coste de ese libro electrónico es bajísimo. Evidentemente, si hay que editar un libro impreso para cientos de millones de personas, hay un consumo intensivo de recursos, pero una vez ya tenemos esos dispositivos, no. Por tanto, hay mucho margen para crecer haciendo un uso menos intensivo de los recursos, que es, por cierto, lo que ha venido haciendo Occidente desde los años 70. Es decir, cuando los precios del petróleo se disparan, justamente porque hacíamos un uso muy intensivo del mismo y porque se empieza a restringir políticamente la oferta, parte de toda la actividad económica se ha redirigido a reducir nuestra dependencia del petróleo, es decir, producir lo mismo o más consumiendo menos petróleo. Bien, el consumo de energía en Occidente, en casi todas partes, es ahora mismo el mismo o incluso inferior al que teníamos en los años 70, en términos per cápita. Es decir, por cada persona consumimos mucha menos energía, o la misma al menos, que en los años 70, y la renta per cápita ha aumentado muchísimo. Bien, por tanto, es posible crecer sin necesidad de hacer una explotación más intensa de unos recursos que son finitos. Por no hablar, por supuesto, de que la Tierra puede ser finita, pero más allá de la Tierra también existen recursos que en algún momento quizá lleguemos a explotar. Segundo, puede haber desarrollo, mejora de la calidad de vida de los ciudadanos sin necesidad de más crecimiento. Bien, es decir, solo redistribuyendo voluntariamente los bienes que tenemos podemos mejorar nuestro bienestar. A lo mejor tú tienes una mercancía que a ti no te interesa mucho, yo tengo una que a mí no me interesa mucho, pero es al revés. A ti te interesa la que yo tengo y a mí me interesa la que tú tienes. Ahí no hace falta producir nada nuevo, simplemente cambiando, digamos, los cromos que ya están producidos, mejoramos el bienestar de la sociedad. Por tanto, incluso si dejáramos de producir, simplemente preocupándonos por, con la misma producción, satisfacer mejor las necesidades de las personas, seguiría habiendo un margen muy amplio para mejorar nuestro bienestar. He de decir además que la teoría económica en la que pues, se basa, por supuesto, la academia, pero también muchos liberales, no presupone en absoluto, como aseguraban estos textos, un crecimiento infinito. Si leéis La acción humana de Mises, por ejemplo, dice que es perfectamente compatible con el capitalismo la economía estacionaria, es decir, una economía donde únicamente replicamos, únicamente reproducimos las pautas de producción previas. El capitalismo simplemente requiere eso, no requiere seguir creciendo más y más y más. Lo que requiere es, es un sistema para determinar qué producimos y cómo lo producimos de la mejor manera posible. Si no producimos más, sigue siendo necesario preocuparnos por cómo seguimos produciendo lo que producíamos de la mejor manera posible. Y de la misma manera, en modelos más neoclásicos, como el modelo de Solow, también llegamos a un punto de equilibrio estacionario, donde la renta per cápita, es decir, la producción por habitante, no crece más. Y no es que cuando lleguemos al crecimiento estacionario alguno de estos modelos diga «y el capitalismo se viene abajo». No, ¿por qué? Porque sigue siendo necesario en el futuro reproducir esos modelos. De todas formas, sí he de decir que
para todos aquellos que dicen que ya hemos llegado al límite del aprovechamiento de los recursos naturales, si tuvieran razón, estaríamos ante un escenario verdaderamente terrorífico de cara al futuro, al menos hoy. ¿Por qué? Porque básicamente significaría condenar a 3.000 millones de personas a la pobreza casi más absoluta. Es decir, hoy no es que el capitalismo necesite crecer más. El capitalismo funciona igual en la revolución industrial que ahora, con más o con menos crecimiento. Quien necesita que crezcamos mucho más son miles de millones de personas que sin ese crecimiento no escaparán de la pobreza y no disfrutarán de estándares de vida occidentales. En todo caso, imaginemos que estamos en un mundo de recursos finitos y donde no hay mucho más que innovar. ¿Sería prescindible el liberalismo? No. ¿Por qué? Porque incluso en ese mundo, o también en ese mundo, seguiría habiendo conflictos. Conflictos que podrían ser por la producción, por los bienes o por cualquier otra cuestión. Y esos conflictos necesitan pautas, reglas para solventarse. Y esas pautas, reglas son los derechos individuales, donde se definen las esferas morales de acción de cada persona. Por tanto, si el liberalismo es más que una doctrina meramente económica, y lo es, evidentemente decir que necesita de recursos finitos no es en absoluto cierto. Podemos mejorar nuestro nivel de vida con recursos finitos y aun cuando ya no hubiese más margen para mejorar nuestro nivel de vida, el liberalismo seguiría siendo, como filosofía política, necesario para nuestras sociedades. Vamos al mito 8, el liberalismo insolidario. Como dice Juan Carlos Monedero, en Curso Urgente de Política para Gente Decente, una persona se ubica en la derecha, aclaro que Monedero incluye en la derecha, entre otros, a los neoliberales. Una persona se ubica en la derecha cuando su manera de estar en la vida es egoísta. Estás en la derecha cuando quieres algún tipo de privilegio, material o moral, ya lo hayas heredado o sea fruto de tu esfuerzo. Cuando crees que tu manera de comportarte debe ser el patrón de comportamiento de los demás. Cuando te falta empatía. Cuando crees que la solidaridad es cosa de débiles. Cuando tienes tendencia a creerte superior a otras personas por cualquier razón. Cuando crees en el fatalismo, etc. Bueno, como he dicho, el liberalismo es una filosofía política que permite estructurar la convivencia y la cooperación. Y las personas también cooperan para ayudarse en aquellos momentos en los que una persona está desatendida o está desvalida o no puede salir adelante por sí mismo. De hecho, las formas más primitivas de asociación, por ejemplo, las tribus de cazadores y recolectores, eran tribus donde el fundamento último no era solo formar un equipo para cazar, sino también la asistencia mutua en caso de que alguno quedara pues malherido o desprovisto de comida, ¿no? Si uno un día no podía ir a cazar, le alimentaban los que sí habían podido ir a cazar durante ese día, a cambio, evidentemente, de que en el futuro pues, hubiese ese altruismo recíproco. Esa cooperación en la ayuda mutua también se puede dar hoy en día, de hecho en gran medida ya se da, y más que se dio a finales del siglo XIX y principios del XX. A finales del siglo XIX y principios del XX hubo un movimiento muy importante, sobre todo en países anglosajones, pero también en España, de las llamadas sociedades de ayuda mutua. ¿Qué eran sociedades de ayuda mutua? Sociedades para la cooperación de personas que se conocían, que entablaban relaciones incluso de amistad, porque se comprometían no a dejarlo a la buena voluntad de cada una de las partes, sino que se comprometían estatutariamente a que todos los que formaran parte de esa asociación no iban a dejar que ninguno de sus miembros quedara desvalido en caso de necesidad. El liberalismo, como marco de convivencia, permite que las personas perfectamente se asocien para ayudarse mutuamente, es decir, que estructuren la solidaridad que naturalmente desarrollan o a la que están expuestas muchas personas a través de estas sociedades de ayuda mutua. No hay nada en el liberalismo que impida, que desincentive, que frene, que obstaculice, que rechace que las personas se puedan ayudar mutuamente y se puedan organizar en forma de estas asociaciones. Ahora bien, lo que sí dice
el liberalismo es que la solidaridad, en términos generales, es una acción supererogatoria, es decir, una acción no legalmente exigible, una acción que te puede ayudar a perfeccionarte moralmente, si lo queremos denominar de este modo, pero que en absoluto debe ser exigible por la violencia. Es decir, tú no puedes ser ayudado, no puedes ser obligado a ser solidario con otras personas. ¿Con qué personas, además? Porque en muchas ocasiones quieres ser solidario con unas, no con otras, o tienes tus propias prioridades a la hora de determinar a quién quieres ayudar y a quién quieres dedicar tu tiempo escaso, porque no podemos ayudar a absolutamente todo el mundo. Entonces, la solidaridad es una acción moralmente buena, pero no es una acción jurídicamente exigible. Pero además es una acción que incluso desde una perspectiva economicista tiene sentido. Es decir, ¿por qué la gente formaba parte de las sociedades de ayuda mutua? Porque sabían que en algún momento podían necesitarlo. Porque sabían que hoy por mí, mañana por ti, o hoy por ti, mañana por mí. Y que por tanto a todos nos conviene ayudarnos. Si es que muchas veces cuando se critica el liberalismo, ¿queréis cargaros el estado de bienestar? ¿Qué pasará con la gente que necesita ayuda? Pues la propia gente que demanda, según ellos, el estado de bienestar como mecanismo de provisión de ayuda, buscaría, organizaría, orquestaría otros mecanismos para ayudarse mutuamente. Es un error de fondo muy grande pensar que el estado de bienestar se sustenta sobre los impuestos de los más ricos. El estado de bienestar se sustenta sobre las contribuciones de las clases medias y, por tanto, si esas clases medias no son atracadas fiscalmente por el Estado, esas clases medias tienen los recursos para ayudarse mutuamente en caso de que lo necesiten. Como así sucedió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Uno de cada tres adultos en Estados Unidos formaba parte de una asociación de ayuda mutua porque sabían que lo podían necesitar. Ahora bien, ¿por qué desaparecieron las sociedades de ayuda mutua? Justamente porque el Estado se convierte en un obstáculo a esa organización social, voluntaria y espontánea de la solidaridad. El Estado es un profundo desincentivo, tanto moral como económico, a la solidaridad, al despliegue de la solidaridad. ¿Por qué? Primero, porque si ya el Estado dice que se va a encargar de ayudar a todo el mundo, ¿para qué te vas a sentir tú obligado de ayudar a todo el mundo? De hecho, incluso muchos de los que se dan palmadas en el pecho de ser solidarios, se las dan diciendo que son solidarios porque están en un proyecto político que defiende una mayor redistribución de la renta. No porque participen, algunos sí, por supuesto, pero no porque participen activamente en ONGs o en ayudar a sus vecinos en el día a día, no, sino porque dicen, como yo estoy defendiendo desde las tribunas públicas que el Estado dé una paga a todo el mundo, eso es la mayor contribución a la solidaridad. No estás siendo tú solidario, estás defendiendo un proyecto político en el que tú crees políticamente, ideológicamente, que crees que tiene alguna relación con la solidaridad, no la tiene, porque no es el resultado de un empuje espontáneo de las personas para ayudar a otras, sino de la fuerza militar del Estado para sustraer recursos de unos y dárselo a otros, y en lugar de centrarte en mejorar el mundo directamente y cercano en el que vives, estás centrando tus esfuerzos en cambiar ingenierilmente la sociedad desde el Estado. Por tanto, incluso aquellas personas que tienen una necesidad supuestamente muy fuerte de ayudar a los demás, están volcando gran parte de sus esfuerzos, de su tiempo y de sus recursos en la carrera, en la competición política, en lugar de centrarlos en la sociedad civil, en lo que se llama tercer sector, ni empresa ni Estado, pero sí sociedad civil, donde sí se puede ayudar directamente a la gente sin pasar por procesos políticos. Y además es ese desincentivo económico porque en la medida en que todo el mundo hoy se le promete que va a ser rescatado por el Estado en caso de que tenga alguna dificultad, ¿qué incentivo tenemos hoy de integrar una sociedad de ayuda mutua? El Estado, fijaos, es el mayor subvencionador del atomismo social. Es decir, en sociedades sin estado de bienestar, sabes que para salir adelante en momentos de dificultad tienes que tener una red social
una red de amigos, una red de compañeros, de la que puedas echar mano, de la que puedas depender, y una red social de la que, evidentemente, no solo obtienes tú, sino que cuando otros están en situación de necesidad, tú también aportas. Es decir, al final, tienes que ganarte a la gente, tienes que cooperar con la gente activamente en el día a día. El Estado, en la medida en que da una paga o garantiza servicios a todo el mundo, permite que gente que sea profundamente antisocial, que diga yo no quiero relacionarme absolutamente con nadie, que también, sin asumir ese coste de relacionarte con otros, que también recibas de otros sin haberles hecho nada a cambio ni ahora ni en el futuro. Por tanto, la institucionalización del estado de bienestar rompe cualquier incentivo al despliegue de sociedades de ayuda mutua. Rompe cualquier incentivo a la socialización, bueno, no cualquier, uno de los más poderosos incentivos a la socialización amplia de las personas. Y vender que el Estado es una forma de integrar a la sociedad, cuando es una forma de romper a la sociedad en individuos que se relacionan únicamente entre ellos a través de los flujos de renta y de servicios, individuo-Estado, Estado-otro individuo, pues es un error también, creo, muy grande. Noveno mito. El liberalismo solo busca preservar los intereses de las clases dominantes. Por ejemplo, el filósofo Philip Mirowski, en Defining Neoliberalism del año 2009, dice: las grandes empresas nunca se equivocan, o al menos no han de ser señaladas y acusadas si se equivocan, por parte del neoliberalismo. Y David Harvey, en A Brief Story of Neoliberalism, dice: existe evidencia más que abundante de que la teoría y la retórica neoliberal, y más en concreto la retórica política a favor de la libertad, apenas ha servido para enmascarar prácticas que solo consisten en mantener, reconstituir y restablecer el poder de la clase elitista. George Monbiot, en Anticapitalism, A Guide to the Movement, dice: la gran ventaja de los neoliberales es que solo tienen una idea, que todas las preocupaciones de la sociedad se subordinen a los intereses de las grandes empresas. Y de nuevo, Juan Carlos Monedero, en Curso urgente de política para gente decente, dice: la utopía neoliberal es el sueño de unos pocos que dominan a muchos con un guión excelente donde al final, como en las grandes tragedias, necesariamente muere mucha gente. Bien, el liberalismo, si algo es, y de hecho os lo he puesto al principio de la definición, es una filosofía política que defiende un igual derecho. El liberalismo se caracteriza por la isonomía, por la igualdad ante la ley, por la igualdad jurídica. El liberalismo es antiprivilegios, antileyes privadas, anti derechos únicamente para unos pocos. Los derechos son de la persona, de todas y de cada una de las personas. Y por tanto, no hay intereses que dobleguen derechos. Tus intereses los puedes emprender y son legítimos dentro de tu esfera de derechos. Si hay intereses, por ejemplo, de grandes empresas, que quieren parasitar a la sociedad conculcando los derechos de otras personas, el liberalismo va a estar enfrente. Como si hay intereses de políticos que quieren parasitar los derechos, las libertades de unas personas para transferirles recursos a otros individuos que serán los que les votarán y los que los auparán al poder, el liberalismo también va a estar en contra. Todo aquello que atente contra la esfera protegida de derechos, dentro de la cual una persona puede desplegar sus estilos de vida variados, sus proyectos de vida heterogéneos, va a tener enfrente al liberalismo. De hecho, el Estado, como sabéis, se presenta como una forma para estructurar el derecho, pero al final el Estado termina siendo capturado por grupos de presión que, utilizando la hiperlegitimidad que muchas veces se le otorga al Estado, son los que conculcan los derechos. Como ya he repetido muchas veces, a día de hoy sería muy complicado que un empresario tuviese legitimidad social para ir puerta por puerta quitándole a cada familia pues 1 euro, 5 euros, 10 euros del bolsillo. Si hubiese algún empresario que se dedicara a ir puerta por puerta a coaccionar a cada familia que le diera dinero, habría una revuelta social contra ese empresario, se le apresaría. En cambio, si ese empresario negocia en algún espacio oscuro con un político y le convence para que, a cambio de lo que sea, coloque en el BOE una subvención en favor de ese empresario,
sucede lo mismo, el Estado le quita 1 o 5 euros a cada familia de la población, se la da a ese empresario, pero hoy nadie protesta, hoy nadie se sorprende. ¿Por qué? Porque le otorgamos al Estado hiperlegitimidad para que conculque el derecho. Es decir, el Estado sí es una clase dominante que se ubica por encima, hoy en día, de los derechos de las personas. Y precisamente por eso el liberalismo lo critica. No porque sea una organización política, órganos de gobernanza harán falta siempre en muchos aspectos de la vida. En las empresas hay órganos de gobierno, en las asociaciones hay órganos de gobierno, en las comunidades de vecinos hay órganos de gobierno, y el liberalismo no los critica por ser órganos de gobierno. Critica a aquellos órganos de gobierno que se ubican por encima del derecho, por encima de los derechos de las personas. Y el Estado es uno de esos órganos políticos que se ubican hoy en día por encima de los derechos de las personas y por eso se lo critica. Por tanto, no va a favor de la clase dominante, va en contra de todos aquellos, pero de todos aquellos que instrumentan el Estado como depositante de la soberanía política como depositario de la soberanía política para conculcar los derechos de las personas. Y en ese sentido, el liberalismo se opone a las élites extractivas, es decir, grandes empresas que aprovechan la regulación estatal, el dinero del Estado, es decir, del contribuyente, en su propio beneficio. De ahí las críticas muy extendidas, creo, entre todos los liberales, al sector financiero, por disponer de un monopolio de última instancia, emisor de moneda de curso forzoso, que permite la refinanciación prácticamente ilimitada de entidades que deberían suspender pagos si no llevan a cabo una política financiera adecuada, una gestión adecuada de su liquidez, también de los rescates de los acreedores de aquellos bancos que han malinvertido su capital de manera sistemática, también, por supuesto, de las eléctricas que se pueden encamar con la política a cambio de puestos en los consejos de administración para tener un trato regulatorio más favorable. No siempre lo consiguen, a veces los tratos regulatorios son injustos y también hay que criticarlos, pero cuando consiguen un trato regulatorio que restringe la competencia, que limita la libertad de entrada en el mercado, que supone una transferencia de renta injustificada de la sociedad a estas empresas, desde luego también se la critica. Pero no se critican solo a las grandes empresas, a la banca, a las eléctricas, sino también a lo que podríamos llamar plebes o gremios extractivos. La crítica al privilegio no se ha de centrar únicamente en el grande, que también, sino también en aquel pequeño o muchos pequeños que tienen privilegios, porque lo criticable no es ser grande o ser pequeño, lo criticable es tener el privilegio e instrumentar el privilegio del Estado para conculcar los derechos de las personas. Y por eso también los liberales hemos criticado al sector del taxi, o al sector de las farmacias, o al sector de los estancos, por tener privilegios a la hora de desarrollar una actividad. No hay que criticar a Uber por el hecho de que sea grande. A Uber habrá que criticarla, por ejemplo, si quiere mantener el sistema de licencias VTC, en caso de que el Estado decidiera abolir todas las licencias, o habrá que criticarla cuando, a lo mejor, si surge el coche eléctrico y no es capaz, el coche autoconducido y no es capaz de competir con este sistema de conducción, quiera de alguna manera cerrar el mercado. Ahí sí, pero cuando Uber simplemente está planteando una competencia basada en la provisión de un buen servicio al consumidor, y si proporciona un mal servicio, pues allá él, porque el consumidor no lo escogerá, desde luego ahí no hay margen de crítica. Ahora, el que quiere cerrar el mercado para mantener su privilegio, sea grande, pequeño o mediano, por supuesto que sí. Y aquí no hay ninguna defensa de ninguna clase dominante, porque, insisto, las clases dominantes hoy en día son aquellas que se ubican en torno al Estado y que instrumentan el Estado en su propio beneficio. En la medida en que el liberalismo quiere eliminar la autoridad política, la hiperlegitimidad moral del Estado para conculcar los derechos de las personas, los principales perjudicados son esas clases dominantes que viven a costa de la sociedad a través de la instrumentación del Estado para parasitar a la sociedad. Y vamos ya con el último mito, el mito de que el liberalismo es una ideología, una filosofía política conservadora y reaccionaria. Por ejemplo, el economista Jamie Peck, en Constructions of Neoliberal Reason, del año 2010, dice: el intento deliberado del neoliberalismo para reconstruir las condiciones del laissez-faire en el siglo XX
constituye uno de sus rasgos característicos. Por esta razón, el neoliberalismo, el rasgo distintivo del neoliberalismo, tanto filosófica como históricamente, es la de ser un credo reaccionario en prácticamente todos los sentidos del término. Es reaccionario en la medida en la que combina lo inherentemente conservador con lo instintivamente creativo. A ver, lo primero es la trampa de hablar de conservación y reacción, es decir, el conservadurismo es una filosofía política no muy bien definida, pero que al menos tiene ciertos pilares, y hay intelectuales que intentan reconstruirla, pero muchas veces llamamos a algo conservador o reaccionario o reacción por el mero hecho de querer conservar parte de lo que hay o por el mero hecho de oponerse a cambios que se quieren traer. Evidentemente, el liberalismo pues, quiere conservar la propiedad privada, quiere conservar la libertad de asociación, quiere conservar la libertad de prensa, quiere conservar la libertad religiosa, es decir, quiere conservar muchos aspectos del mundo en el que vivimos porque considera que son aspectos buenos. Y de la misma manera, el liberalismo puede ser una reacción ¿contra qué? Pues una reacción contra aquellos que se quieren cargar la propiedad privada, contra aquellos que quieren esclavizar a las personas, etc. Por tanto, el liberalismo tiene algo de querencia conservadora por algo o de reacción frente a algo. Por supuesto, como cualquier otra filosofía política. También la socialdemocracia quiere conservar determinadas cosas. La socialdemocracia, por ejemplo, es enormemente conservadora con respecto al estado de bienestar. Ve tú a quitar el estado de bienestar a ver qué dice un socialdemócrata. El comunismo quiere conservar, bueno, el socialismo, el comunismo de fase baja quiere conservar, por ejemplo, la propiedad estatal de los medios de producción. Ve tú a privatizar en el socialismo de fase baja la propiedad estatal, a ver cómo van a reaccionar los socialistas en ese contexto. Por tanto, si hablamos simplemente en términos muy simplistas de conservación o reacción, pues toda filosofía política, también el liberalismo, lo puede ser. Ahora bien, si entendemos conservadurismo de una manera más estrictamente académica, es decir, como un sometimiento a la tradición, como una veneración a la tradición o incluso como una consideración de la tradición como fuente de derecho por encima de los derechos individuales, ahí claramente el liberalismo no es conservador. No es que el liberalismo sea antitradición, hay muchas tradiciones que el liberalismo también puede querer conservar o que al menos entiende que no es fácil que sean sujeto de una reforma política porque nuestras limitaciones cognitivas tampoco nos permiten planificar esas tradiciones y somos conscientes de que esas tradiciones o esas instituciones heredadas pues pueden ser útiles para estructurar la cooperación y no sabemos muy bien qué pasará si nos las cargamos. Ahora bien, en la medida en que haya tradiciones que atenten directamente contra los derechos y las libertades de las personas, evidentemente el liberalismo va a estar frontalmente en contra de tales tradiciones. ¿Por qué? Porque por el mero hecho de que sean tradiciones no significa que sean buenas. Son buenas en la medida en que permiten salvaguardar los derechos de las personas o al menos en la medida en que no son agresivas contra los derechos de las personas. Si el liberalismo evidentemente suscribiera cualquier tradición por el mero hecho de ser tradición, entonces no sería liberalismo, sería conservadurismo. No tendría como sujeto de derecho al individuo y los proyectos de vida muy dispares que puede tener un individuo, en muchos casos antitradición o de reacción frente a la tradición y por tanto de levantamiento frente a la tradición, no sería una filosofía política dedicada a preservar esa esfera de derechos. Y precisamente al preservar la esfera de derechos, al decirle a cada persona, usted aquí puede vivir su vida como quiera, el liberalismo también es o puede ser fuente de progreso moral. ¿Por qué? Porque ahí dentro, en ese espacio de derechos donde se le salvaguarda que usted puede hacer lo que quiera mientras no pisotee los derechos de otros, en ese espacio usted puede hacer y puede vivir su vida como guste, a favor o en contra de la tradición. Por supuesto, vivir en contra de la tradición a lo mejor en determinados contextos puede ser socialmente costoso, porque si hay gente que está muy aferrada a la tradición y que por el mero hecho de que tú vayas en contra de la tradición no quiere cooperar contigo, pues tendrás que someterte a un boicot social por parte de aquellas personas que no quieran cooperar contigo por tú vivir tu estilo de vida. Pero tendrás absolutamente todo el derecho de vivir ese estilo de vida, de acertar o de equivocarte. Y digo que es fruto del, o puede ser fruto del progreso moral, porque en la medida en que no sabemos a una escala micro
absoluta cuáles son los criterios morales más adecuados para vivir en sociedad, lo podemos saber en términos muy generales, pero desde luego no en términos contingentes en cada momento de la historia. El hecho de que se permita que cada cual viva su vida como quiere en su propio espacio es al final un proceso de experimentación moral dentro de esas esferas, dentro de esos espacios. Y esa experimentación moral también permite descubrir formas alternativas de organizar la sociedad que puedan ser tan o más funcionales que las recibidas por mera tradición. Las recibidas por mera tradición sabemos que fueron funcionales para algo en algún momento, pero no tienen por qué seguir siéndolo en el futuro. Y la experimentación dentro del espacio que te confiere tus derechos individuales te permite que tú muestres a la sociedad que puede haber otros modelos adecuados. Por ejemplo, modelos de familia, no sabemos si son todos igual de buenos o no, pero en la medida en que se permita que haya diferentes modelos de familia, la sociedad irá viendo si son igual de funcionales o no, y por tanto eso señalizará al resto pues si es conveniente seguir por esa línea o no. Y en conclusión, yo diría que el liberalismo no es en absoluto conservador, sino que creo que es una filosofía política verdaderamente revolucionaria. Revolucionaria no en el sentido de querer socavar ya todo el orden social existente, porque sabemos, o somos conscientes, o deberíamos serlo, de la dificultad de hacer tabla rasa de todas las instituciones sociales que existen. Pero sí revolucionaria en la perspectiva y en el enfoque que se le da a la problemática social. Revolucionaria porque coloca en el centro de la filosofía moral a la persona, a los fines de la persona, a los medios cooperativos que establece esa persona con otros individuos de la sociedad y sobre todo a la hora de cortarle la cabeza al emperador, es decir, a la hora de decirle al Estado que usted no está por encima de todos los demás, que usted no es el leviatán que puede hacer y deshacer en la sociedad a su gusto, usted es uno más dentro de la sociedad y como es uno más puede hacer lo mismo que los demás y no más que los demás. Y en ese sentido, usted tiene exactamente los mismos derechos que todos los demás. Y si se intenta sobrepasar en cuanto a esos derechos, le trataremos de frenar, o al menos una sociedad que suscriba el enfoque liberal debería tratar de hacerlo. Y eso, desde luego, tiene muy poco que ver con lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es una pleitesía casi absoluta al Estado, más diría yo al Estado democrático, como expresión de la voluntad general, y por tanto un sometimiento de los deseos, de las aspiraciones, de las preferencias legítimas de cada persona al capricho de la voluntad general. Y ese sometimiento sí es una consolidación de una serie de privilegios absolutamente antiliberales. Y en la medida en que luchamos contra esos privilegios y en la medida en que queremos erradicar de raíz esos privilegios, creo que el liberalismo, si algo es una revolución moral para nuestras sociedades. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Buenas noches. Enhorabuena por la charla. Yo quería hacerte un par de preguntas. La primera es, tras la crisis, la izquierda a muchos jóvenes nos decía: vais a vivir peor que vuestros padres, vais a pagar los platos rotos, los liberales os van a ofrecer un mini job o dormir debajo de un puente, y esto no os lo merecéis, es injusto, etc. Todo esto, que creo que en inglés se conoce como el Serdom Starvation Paradox, ¿es también un mito creado por la izquierda o tiene algo de cierto en el discurso liberal o de algunos? Y si puedo hacerte otra pregunta, ¿estos 10 mitos para qué se han creado? Porque si es para atacar a liberales o a neoliberales, ¿a quién? Porque en los parlamentos, por ejemplo, no hay tantos liberales. Más bien parece que, por ejemplo, Podemos los esgrime no para atacar a personas con nombre y apellidos, sino para atacar a un enemigo invisible y que sus bases estén encendidas, digamos, ¿no? Gracias. Sí, empezando por el final, bueno, no lo vería yo tampoco como una conspiración, porque ya he dicho que no todos los de la izquierda suscriben ni mucho menos la totalidad de estos mitos, y tampoco creo que se hayan creado de una manera como muy coordinada, ¿no? Sino que al final, evidentemente todos estamos influidos por todos, vamos leyendo y hay una
contaminación, si lo quieres, de, bueno, yo he leído esto, desarrollo esto sobre esta base, pero que no creo que haya habido como un proyecto, quizás sí, pero vamos, en principio no creo en las conspiraciones, para articularlos. Entonces, ¿por qué se pueden articular? Pues supongo que cada uno de estos autores tendrá un motivo distinto, aunque beban de fuentes más o menos comunes o compartidas. Pero al final sí que es verdad que para una tradición marxista de pensamiento, el orden existente en la actualidad es liberalismo salvaje. ¿Por qué? Porque en la medida en que la sociedad está estructurada, bueno, la economía está estructurada más o menos sobre la propiedad privada, es verdad que una propiedad privada muy privilegiada en muchos aspectos, con redistribuciones, etcétera, pero propiedad privada, al fin y al cabo, para ellos la ideología dominante es esa propiedad privada que en última instancia es defendida por el liberalismo. Entonces, es verdad que hoy no hay partidos marxistas al uso, en el sentido de reivindicar una nacionalización de todos los medios de producción, pero sí creo que buena parte de los políticos a día de hoy o son marxistas encubiertos o vienen de tradiciones marxistas. Entonces, ese resquemor contra el orden establecido, aunque es un orden establecido en el que creo que se pueden encontrar muy a gusto y en el que se terminan encontrando muy a gusto conforme pasan los años, pues existe, y estos intelectuales, bueno, algunos de ellos no los llamaría tampoco intelectuales, pero estos pensadores pues también han bebido de esas tradiciones y articulan críticas contra el capitalismo, pero sin atreverse a decir que al final lo que les gustaría es que no hubiese propiedad privada, ¿no? Y además muchas de estas críticas también vienen del propio Marx. Por ejemplo, la idea de que el liberalismo cree que todos somos atomistas, o sea, que es una filosofía atomista, pues es la crítica que hace Marx a Robinson Crusoe y a la idea de Robinson Crusoe como sociedad, ¿no? Entonces, son actualizaciones de un pensamiento antiliberal cuando el liberalismo sí era más dominante. Y luego, la primera, bueno, lo que tú comentas, o sea, yo no creo que el liberalismo tenga un... Es decir, yo lo que he dicho es, yo no voy a hablar de mitos en el sentido de diagnósticos que está haciendo la izquierda que crea que son correctos o incorrectos. La izquierda dice, la desigualdad está aumentando, o en el sistema liberal las desigualdades son expansivas. Bueno, podría serlo. Yo creo que no es necesario, pero podría serlo. Entonces, otra charla podría ser qué análisis sobre las consecuencias del liberalismo está haciendo la izquierda y son incorrectos. Yo lo que estoy analizando es qué ideas cree la izquierda que son constitutivas del ideario liberal y no lo son. Que la desigualdad aumente no es constitutiva del ideario liberal, pero tampoco en general, bueno, algunos sí, pero en general tampoco dicen que los liberales quieran que haya desigualdad, sino que no les importa, como mucho. Entonces, en el caso que tú has mencionado, pues lo mismo, la izquierda puede decir que vamos hacia relaciones laborales mucho más precarizadas, puede que sea verdad, sería cuestión de debatirlo, pero desde luego el liberalismo no tiene ningún tipo de preferencia porque las relaciones laborales estén precarizadas. En concreto, con lo que tú planteas, sí que plantearía la siguiente reflexión, y es, no olvidemos que muchas veces, la producción en última instancia es para el consumo. Entonces, si el patrón de consumo ha cambiado, el patrón de producción tendrá que cambiar. Si ahora vamos a un consumo mucho más variado, flexible y cambiante, es imposible que mantengamos estructuras laborales rígidas. Si las mantenemos, no podremos tener ese consumo flexible y cambiante. Es decir, si al final lo que quiero es pues subirme a un Uber cuando sea tal y cual, pues desde luego no puede haber un contingente de taxistas que acaparen el mercado en un momento determinado. Y tampoco podremos tener probablemente, bueno, depende del modo de consumo, pero tampoco podremos tener probablemente muchos conductores 8, 10 horas full time empleados en esto. A lo mejor el modelo del taxi tiene que cambiar a pues trabajadores que están trabajando en otro lado y que quieren sacarse unos ingresos extra conduciendo, y en consecuencia pues tienes muchísima gente que puntualmente presta servicios de Uber, pero que no se 100% al día. ¿Es eso precarización? Bueno, es la vida en este caso de muchos autónomos que tampoco se quejan especialmente. Es decir, yo personalmente colaboro con muchísimos, no tengo ningún tipo de relación laboral fija con nadie, me considero precarizado en absoluto, todo lo contrario, me considero desde un punto de vista social privilegiado con lo que
si tú no tengo ningún tipo de estabilidad en el sentido de esto y esto, pues ¿quiero un artículo aquí? Pues me toca escribirlo. Pero de ahí a decir, pues así puedes llegar evidentemente a un artículo fijo tal, pero que si te viene un dice, oye, que ha surgido este tema, ¿puedes escribir de esto? No voy a tener yo un derecho. Si sale un tema de esto, tengo que escribir yo. No, también está en la discreción del editor buscar al que considera más adecuado para escribir de ese tema porque lo exige el consumidor. Porque si no sería un funcionario que te tocaría tragar con eso. Entonces, precarizadas en el sentido de no tener un puesto de por vida en una misma empresa, puede ser, pero eso no tiene por qué ser negativo. Nada, solo preguntarte, hay una posición que tiene José Ignacio sobre el hombre en el estado de la naturaleza, es que, digamos, sin instituciones, él siempre suele decir que el hombre es una puta bestia. Bueno, yo matizaría que quizás no solo sin instituciones, sino quizás con malas instituciones, ¿no? Pero también he conocido a otros liberales que han estado defendiendo, sobre todo desde posiciones cristianas, que el estado de la naturaleza, al contrario, que digamos que en el fondo la naturaleza humana es buena y tal. No sé si tienes alguna posición al respecto o si crees que es necesaria alguna para poder defender el liberalismo. Bueno, de nuevo, esto sería teoría no ideal, cómo es el hombre, y el liberalismo no necesita una, necesita la que sea correcta. Entonces lo que hay que hacer es estudiar antropología y la respuesta antropológicamente más correcta será con la que trabajará el liberalismo. No es que... ¿Tengo alguna posición? Yo creo que en gran medida depende también de los incentivos. Es decir, si miramos la evidencia, o al menos la evidencia que conozco, evidentemente no soy antropólogo y tampoco quiero ni mucho menos pontificar, pero, y además hay bastante debate sobre esto, no hay ni siquiera consenso, pero las tribus de cazadores y recolectores sabemos que en determinados momentos podían ser absolutamente salvajes y devastadoras entre sí, con tasas de asesinatos entre tribus inigualables en términos relativos, por supuesto, en el siglo XX, es decir, mortandades del 30-40% de las tribus con las que se encontraban y con las que se enfrentaban, que es, vamos, hoy en un conflicto bélico difícilmente se alcanzaría a matar al 30, 40 o 50% de la población, pero a su vez tampoco siempre estaban guerreando. Guerreaban cuando había ciertos conflictos que podían surgir entre ellas, por ejemplo, algún recurso escaso, presión ecológica, migraciones, etc. Entonces, primero, creo que las instituciones son fundamentales para frenar esos instintos, es decir, que no estemos siempre peleándonos no significa que a la primera mecha de conflicto no nos peleemos, y creo que las instituciones son importantes para autorreprimirnos a la hora de dar rienda suelta a las reacciones instintivas que pueden ser muy violentas. Esas instituciones en gran medida hoy son instituciones que han sido permeadas, afortunadamente, por los valores liberales y, por tanto, son instituciones donde se reconoce en cierta medida la autonomía de la persona y el derecho de esa persona a desarrollarse sin violencia externa, y creo que, evidentemente, si esas instituciones permeadas por el liberalismo desaparecen, pues el hombre se expone mucho más a la violencia de otras personas. Cuestión distinta es que si no hay una presión, un foco de conflicto, no se llegue a esa violencia, pero es que conflictos en sociedades amplias van a aparecer permanentemente. Entonces, la forma de que esos conflictos no tomemos la salida violenta, pues son instituciones liberales. Muchas personas, cuando conocen los planteamientos del liberalismo, suelen decir que es muy correcto y que eso funcionaría, sin embargo, solo bien si fuera en una sociedad de personas formadas, sensibles, con cultura, y entonces, pero en una sociedad real, sin embargo, pues las personas que no, pues serían mucho más violentas, más no funcionaría, vamos. Sí. ¿Qué responderías tú ante esas críticas? O sea, creo que es una, encubiertamente o sin explicitarlo, creo que es una defensa de la dictadura de los filósofos.
porque si al final vives en una sociedad violenta y estableces una democracia en una sociedad violenta o sin cultura, lo que tendrás son caudillos militares elegidos que machacarán a otras partes de la sociedad. Entonces, si tú crees, bueno, si el que hace esta consideración sostiene que una sociedad no tiene formación suficiente y defiende la democracia, se está contradiciendo con sí mismo. Esa persona, para ser coherente, tendría que defender, pues eso, una dictadura de una persona que esté por encima de las masas y que dirija a las masas en la buena dirección. Yo creo que más importante que la formación, que hay cierta relación, pero que más importante que la formación son los valores correctos. Una persona puede ser tremendamente inculta, analfabeta y tener unos valores morales funcionales de respetar al prójimo, por ejemplo, y de no agredirle, de no robarle, de no estafarle. En cambio, una persona puede tener una formación estupenda y tenerla para estafar, para robar, para atracar. De hecho, en buena medida, la ciencia política es eso, voy a estudiar cómo me infiltro en el Estado para extorsionar al resto de las personas. Y hay politólogos que profesionalmente se han dedicado a esto, también en España, ¿no? Entonces, evidentemente, conforme la gente se va educando, va teniendo más conocimiento, va teniendo más amplitud de miras sobre la diversidad y complejidad del mundo, yo creo que una reacción natural ante eso es volverte mucho más humilde, mucho más modesto ante la complejidad de lo que tienes ante sí, ¿no? La famosa frase de Hayek de la tarea básica de la economía es enseñarnos lo poco que sabemos sobre lo mucho que queremos controlar, planificar. Pues una vez adquieres algo de conocimiento sobre la complejidad del mundo, creo que deberías volverte humilde y no arrogante a la hora de querer controlar ese mundo. Creo que te tiendes a volver más tolerante y no más intolerante, en el sentido de, bueno, si hay muchos estilos de vida que pueden ser simultáneamente funcionales, ¿por qué yo tengo que imponer el mío? Con que me dejen vivir el mío sin ningún tipo de ataque, pues ya está todo correcto. Pues esa formación te puede llevar a valores morales funcionales. Pero puede ser lo contrario, es decir, la intelectualidad también se puede abrazar a valores morales totalmente disfuncionales porque pueden caer en esa arrogancia anticapitalista de como yo sé más que todos, lo voy a controlar todo. Pero insisto, creo que lo fundamental para que funcione una sociedad son los valores correctos y no tanto el nivel de formación. Y valores correctos creo que nunca es una excusa o nunca es tarde para transmitirlos y para insistir en que son esos los correctos y no otros. Y aquellas sociedades que interioricen esos valores correctos tenderán a desarrollar instituciones coordinadoras y tenderán a convivir y coexistir las personas, los individuos, en armonía y en cooperación. ¿Que luego sean incultos? Pues bueno, quizá, y no podrán llegar a la luna, no lo sé, pero para vivir bien en sociedad no hace falta llegar a la luna. Si llegamos mejor, o si volvemos a llegar mejor, pero que no es una prioridad de una estructura social. Gracias. No se oye. Sí, no, pero es desde casa. Vale. Mi pregunta es, así como puso usted el ejemplo de los impuestos piguvianos sobre la contaminación que crean un mal social o sobre algo bueno que usted pueda producir y que no se puede calcular eso y puede crear como muchos más fallos de mercado. Le voy a poner otro ejemplo. En el caso de otro bien social que se pueda valorar como la arquitectura histórica. Entonces tenemos una ciudad donde hay edificios que son de hace 100 años, 200, 500, 1000 y que tienen un valor cultural, social, histórico y que la gente lo valora y que vamos a llamar eso bien común. Si el liberalismo lo que defiende es por encima de todos los derechos individuales, entonces significa que, porque es mi propiedad privada, puedo derrumbar ese edificio, cambiarle la fachada, volverlo moderno, lo que sea, y crear una distorsión en esa calle donde todo es antiguo, pero el mío hace que estéticamente quede feo, hay algo distinto que he puesto. Y entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Gracias. A ver, yo creo que son dos temas algo distintos. O sea, son temas relacionados con el urbanismo, pero que son dos cuestiones algo distintas. Una es
efectivamente si quieres, armonía arquitectónica entre los edificios de una determinada calle o de un determinado barrio. Es verdad que puedes considerar que el hecho de salirte del patrón de diseño es una externalidad negativa para el resto, pero justamente por eso tenemos una institución que se llama copropiedad privada de las zonas comunes, que tiende a generar ese tipo de normas en la comunidad de vecinos. Pues, ¿puede cada vecino pintar su escalera de un color? Pues no, o sí, pero bueno, que es algo que se decide dentro de la comunidad de propietarios. Lo que falta en el urbanismo, en las ciudades en general, es mucha más copropiedad privada sobre los espacios comunes para tomar esas decisiones en los espacios comunes. Luego otra cuestión es la de los edificios singulares, emblemáticos, característicos, que pueden ser un problema de propiedad privada individual. Ahí, bueno, una reflexión, ese edificio cuando se construyó también derrumbó muchos otros edificios que eran históricos en ese momento y justamente hoy disfrutamos del mismo porque no tuvimos mucho problema a la hora de derrumbar las casas de madera que podría haber en su momento, ¿no? Pero es verdad que, claro, tú dices, bueno, ¿una catedral? ¿Se puede tirar abajo una catedral? Pues bueno, de momento hay una institución que se llama Iglesia Católica, que es la propietaria de prácticamente todas las catedrales que conocemos y que las... Pero porque las habrá nacionalizado, que ese será el problema. Entonces, claro, esa institución las ha podido conservar pues durante 1000 años, 800 años, ¿bien? Y vamos, haber podido conservar unos edificios durante 800 años sin necesidad de conculcar derechos de otros, etcétera, pues creo que es un récord o un track record bastante aceptable, ¿bien? En otros casos, pues... es verdad que si tú eres propietario y te despreocupas absolutamente del edificio que posees, pues podrías tener un incentivo a derruirlo. Ahora, ¿cómo solucionas eso? Porque no hay una solución perfecta. La solución perfecta es, oiga, yo aquí quiero construir otra cosa. ¿Alguien valora más este edificio histórico que lo que yo quiero construir? Pues que me lo compren y lo conserven. De hecho, en Reino Unido hay una organización que se llama el National Trust, que va comprando tierras, edificios históricos, simplemente para conservarlos, para que nadie los compre y los tire. Bueno, pues esa es una iniciativa social perfectamente legítima. Los socios de la asociación. Pero claro, la otra alternativa, una alternativa sería que el Estado los nacionalice, los controle él, pero justamente ese es el modelo que en Francia se ha adoptado para las catedrales y que no es del todo funcional porque el Estado tiene otra serie de incentivos. Entonces también lo puede tener para ese otro tipo de edificios. Entonces, al final, perdurabilidad absoluta e infinita nunca la vamos a tener. Podemos intentar alargar la vida de los edificios históricos y salvo o que consideremos que eso es una obligación de todos el conservarlo, en cuyo caso caeríamos en una especie de conservación absoluta de casi todo lo que existe, porque no es solo que conservemos lo que tú consideres emblemático, sino también lo que yo considero emblemático, lo que el otro considera emblemático, etc. Salvo que caigamos en eso, lo único que puedes conseguir es asociémonos, cooperemos, pongamos pasta y recursos para ya no solo comprar, porque el tema muchas veces ya no es solo comprar, sino restaurar los edificios que existen. Entonces, que tú valoras esta iglesia del pueblo en el que nació tu padre y que se está cayendo, etc. Pon dinero, pon tiempo, pon trabajo y restáurala. No fuerces a los demás que no tienen por qué valorar en absoluto ese edificio y que a lo mejor valoran otros al que prefieren destinar sus recursos, su tiempo a restaurarla, ¿no? Pero no hay una solución perfecta, evidentemente. Pero supongamos que sí quiere la gente, pero que el tipo dueño de esa propiedad es el que no quiere y lo quiere derrumbar, por ejemplo. Sí, que se puede dar algún caso así, pero que, a ver, en general creo que los dueños de edificios históricos no son personas que digan quiero fastidiar a la sociedad. Es decir, aunque me den todo el dinero del mundo, yo no quiero el dinero, quiero sufrimiento derrumbando el edificio. Que puede haber alguno que sea así, no digo que no, pero en general, si tú recaudas recursos y le haces una oferta a ese señor, lo compras. Otra cosa es que digas, no, es que hemos recaudado 100.000 euros y queremos comprar un castillo medieval, ya claro, y a lo mejor quiere construir un bloque de edificios, que por cierto, el bloque de edificios es valorado por las personas que comprarán esos edificios. Bien, pero que entonces, si solo consigues recaudar 100.000 euros, lo que me está diciendo es que muy poca gente está valorando ese edificio medieval para conservarlo.
o que lo valora muy de boquilla, pero luego a la hora de la verdad no lo valora. Entonces, claro, si tú quieres externalizar el coste de conservar lo que a ti te gusta, pues eso es lo que no es de recibo. Sí, a ver, yo quería saber si me podía comentar un poco respecto a los límites de los derechos individuales y de la cooperación. De lo poco que he escuchado de esto, entiendo que el límite está en el principio de no agresión o algo así. Entonces, a ver si puede comentar un poco esto y también relacionado con esto, si uno tiene un derecho a autoagredirse. Empezando por el final, que me parece lo más fácil, sí, es que, o sea, ¿tenemos derecho a autoagredirnos? Sí, de hecho, a lo mejor lo que tú no consideras una autoagresión, a mí me lo parece. Llevas pendientes, por ejemplo, o sea, te has mutilado las orejas en cierta medida. Sí, ¿tengo derecho yo a perforarme las orejas? Pues si quisiera, sí. A lo mejor otra persona dirá, no, no te puedes hacer daño, pero es que entonces ni podríamos comer comida basura, ni podríamos dejar de hacer deporte porque estamos dejando... Entonces, al final el concepto de autoagredirnos es tan sumamente elástico que si no tenemos derecho a autoagredirnos, no tenemos derecho a hacernos a nosotros nada, o prácticamente nada. No podríamos vamos, incluso quien corre una maratón podemos decir que se está autoagrediendo porque las articulaciones se le están dañando, etc. Entonces, claro, es que al final todo puede ser interpretado como una autoagresión y la cuestión es tomar determinadas decisiones tiene costes y tiene costes que pueden afectar a tu propia persona, pero si tú valoras más esa decisión que los costes, pues adelante. Bueno, es que lo del derecho al suicidio y tal es, bueno, la típica discusión que, es decir, al final, si tú quieres poner fin a tu... Es decir, ¿a quién estás agrediendo cuando te suicidas? ¿Qué derechos de otra persona estás agrediendo cuando te suicidas? Claro, pero que entonces no hay una víctima, eres tú mismo verdugo y víctima. A ver. Una cosa es que existan obligaciones subsidiarias hacia otras personas, por supuesto, pero de todas formas, es decir, que hay drama. Cuando hablo de obligaciones no me refiero al drama familiar, porque a mí también me puede generar un drama inmenso que se suicide un cantante de rock y no por eso tiene obligaciones para conmigo. Las obligaciones son obligaciones de alimentos, obligaciones de cuidados, etc. Eso sí es más delicado. Entonces, tú puedes decir, quien se suicida está incumpliendo con esas obligaciones. Bien, es un debate interesante si, por ejemplo, te deberías poder suicidar cuando tienes hijos a tu cargo, etc. Evidentemente, cuando no tienes a nadie a tu cargo, creo que la respuesta es obvia. Ahora, incluso en ese caso... ¿Es obvia? Sí. Yo creo que sí. Es decir... O sea, quiero decir... No, quiero decir... Es un crimen sin ningún tipo de víctima. La víctima eres tú mismo. Entonces... No, es que no... O sea, lo que no es válido es aquello que dañe derechos ajenos o propios, pero es que aquí no estás dañando ningún derecho propio porque estás haciendo uso de tu libertad para hacer algo, por tanto no estás dañando el derecho de nadie. Estás actuando como tú crees que tienes que actuar y no estás perjudicando los derechos de otro, con la excepción de que puedas subsistir esos derechos de obligación de mantenimiento, etcétera. Pero incluso ahí, quiero decir, una persona que esté tan sumamente deprimida como para suicidarse, también habría que ver de qué manera puede cumplir con las obligaciones de mantenimiento de sus hijos y demás. Creo que no es tampoco una forma tan directa. ¿No determinan los derechos? Pues los derechos terminan donde empiezan los de los demás. Es una respuesta quizá muy sencilla, pero creo que en general es muy válida. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, ¿bien? Lo que no puedo hacer lo que quiera, que te impida a ti hacer lo que quieras, y viceversa. Ese no impedirte hacer lo que quiera no solo se extiende a que yo físicamente te impida hacer algo a ti, sino también a que te sustraiga, te destruya o me apropie de los medios que tú has adquirido para hacer lo que tú quieras. Tampoco puedo interponerme en las relaciones que tú has trazado con otra persona vía acuerdo voluntario. Es decir, al final la esfera de derechos, que se extiende vía libertad personal, propiedad privada y contratos, es lo que tú no puedes conculcar. Esto Herbert Spencer lo llamaba la ley de la máxima igual libertad. Es decir, maximizar la libertad de cada persona en condiciones de igualdad. Que todos tengamos la misma máxima libertad posible. ¿Y en la ablación del clítoris? Bueno, es que creo que ahí estás
claramente dañando los derechos de una tercera persona. Bueno, si la mujer quiere. O sea, a mí me parecerá un despropósito, pero si la mujer quiere... La mujer adulta y responsable. Eso sí que es importante matizarlo, porque el liberalismo, sobre todo, es una filosofía política para personas con derechos y, por tanto, con responsabilidades. Entonces, el sujeto típico de acción, el sujeto moral típico del liberalismo es la persona adulta. En el caso de los niños, el análisis que hay que hacer es ligeramente distinto, porque los niños en parte pueden tener algunos derechos, pero no plenos, en la medida en que no pueden asumir plenas responsabilidades y en la medida en que sus facultades cognitivas están limitadas. Entonces, en el caso que tú has mencionado, en niños es otro mundo. Ahora, personas adultas, pues como si, no sé, te quieres hacer una reducción de estómago, que también es, pues, quiero decir, es una operación súper agresiva y mucha gente se la hace, pues ya cada persona con hacérsela. Al margen de la opinión que tengamos cada uno. Es decir, uno puede decir, a mí esto me parece una aberración y creo que nadie debería hacérselo. Pues una campaña social para concienciar a las personas de que no se tienen que hacer esto. La circuncisión, pues habrá gente que le moleste, que no, tal, pues bueno, si no te gusta en adultos, insisto, en niños es otro debate, aunque es un debate complicado porque linda con la libertad religiosa, pero es otro debate. En adultos, pues si no te gusta que los adultos se circunciden, pues monta una campaña, ¿no? No sé. Tú no puedes intervenir. Sí, es decir, yo distinguiría entre intervenciones leves e intervenciones muy agresivas. Es decir, tú puedes sustraer a una persona de una secta que se van a suicidar y tratar de, durante un tiempo, hacerla recapacitar, etc. Yo creo que es una zona gris, pero... digamos, el daño que haces a corto plazo en relación con el perjuicio que puedes evitar creo que es muy grande. Ahora, imagínate una persona que durante 10 años se quiere suicidar, pues tú no puedes secuestrar a una persona durante 10 años impidiéndole que haga eso. Ahora, si es una intervención puntual, moderada en, oye, recapacita, piensa, te está absorbiendo el cerebro, estate un mes aquí despejándote la cabeza, pues al final, insisto, estamos hablando de principios morales que no se pueden aplicar tajantemente en todos los ámbitos de la vida. Creo que te dan pautas para resolver problemáticas sociales que suelen ser mucho más complejas que la mera aplicación del principio. Pero si tú vas modulando, puedes admitir algo, pero no el extremo. Juan Ramón, en alguno de los puntos, que no recuerdo cuál era, has citado a algún autor de izquierdas en el que decía algo parecido a esto, y es que el liberalismo es contrario o no puede convivir bien con el sistema democrático. Sí, de los primeros. Algo de esto le he oído yo, le he leído a una persona de izquierdas muy seria, Félix Ovejero, un autor que es Félix Ovejero, y sinceramente creo que tienen razón. Pero no porque el liberalismo ataque a la democracia, sino porque la democracia y la hiperlegitimidad que da al Estado no tolera bien un sistema de derechos individuales. De hecho, yo creo que hay una tensión constante entre la democracia, voy a decir, con apellidos de sufragio universal, y el liberalismo. Y me atrevo a decir, que de momento esa partida la va ganando la democracia. No sé cómo ves tú este debate. O sea, yo matizaría el comentario y así también me meto en un tema un poco más polémico, pero evidentemente la soberanía democrática es incompatible con el liberalismo, porque el liberalismo defiende la soberanía individual, no la soberanía democrática. Creo que hay formas de componer la democracia partiendo de la soberanía individual, por ejemplo, democracias de libre adscripción. Entonces, si yo me uno a un grupo que se quiere organizar democráticamente, en la medida en que siga formando parte de ese grupo, me he de someter a las decisiones de la mayoría, pero porque yo lo he aceptado por libre adhesión. Y por tanto, creo que el principio fundamental aquí sigue siendo el de libertad de asociación y de desasociación. Y con esto me meto en el tema espinoso de la secesión. Creo que la democracia, incluso sufragio universal con secesión, es perfectamente compatible con el liberalismo, o tiende a serlo. Es verdad que habrá fricciones, pero es un modelo compatibilizable con el liberalismo. La democracia sin secesión
efectivamente es una cárcel donde gobierna la mayoría. Muchas gracias por la conferencia. Sí, muchas gracias a todos por haber asistido. Además ha sido un éxito de público, se ha tenido que quedar mucha gente fuera. Y bueno, nos vamos ahora a la cena de Navidad del Instituto Juan de Mariana y quedamos emplazados para enero ya, que será la próxima conferencia. No sé si quieres despedir el año. Sí, no, simplemente desearos a todos feliz Navidad y próspero año nuevo, a pesar del gobierno como siempre, porque lo de próspero no lo pone fácil, pero nos veremos aquí, así lo espero, a lo largo del próximo curso, ya sabéis, todos los sábados. Además, el año que viene vamos a tener el 25 de enero, por ejemplo, la visita de Johan Norberg. Podéis comprar, por cierto, su libro traducido al español y editado, entre otros, por el Instituto Juan de Mariana a la salida. Y también contaremos con algún autor más de renombre. Esperamos poder traer también durante este próximo curso a Jason Brennan, porque también vamos a traducir al castellano su libro muy ligado a lo que comentabas contra la democracia. Y bueno, en todo caso, recordad, 2018 estará sobre todo marcado en septiembre por la organización de la Sociedad Montpellerín en Canarias por parte del Centro de Estudios OMA, con una pequeña colaboración también del Instituto Juan de Mariana, bueno, OMA y la Universidad Francisco Marroquín. OMA como entidad española, Juan de Mariana también como entidad española, pero también junto con la Universidad Francisco Marroquín y poco más. Espero veros por aquí y que disfrutéis mucho de los diversos actos que iremos planteando.